Mi mejor amiga se casó con mi esposo, pero no sabían que yo lo había planeado todo. Siempre me consideré una mujer calculadora, pero jamás pensé que terminaría planeando mi propia desgracia matrimonial. Mi nombre es Camila, y esta es la historia de cómo convertí la traición más dolorosa de mi vida en mi mayor victoria. Una victoria que me costó lágrimas silenciosas y noches de insomnio, pero que al final valdría cada segundo de sufrimiento contenido. Todo comenzó hace 2 años, cuando encontré unos mensajes en el teléfono de Roberto, mi esposo de 5 años. No eran mensajes cualquiera, eran conversaciones íntimas con Lucía, mi mejor amiga desde la universidad. Al principio, sentí que el mundo se me venía encima. Lucía había estado en mi boda, era la madrina de mi hijo Mateo y la consideraba prácticamente una hermana. Durante años, habíamos compartido todo, secretos, sueños, fracasos y éxitos. Ella estuvo ahí cuando perdí a mi madre por cáncer, sostuvo mi mano durante el parto de Mateo, y ahora estaba destruyendo mi matrimonio. La primera noche después del descubrimiento, mientras Roberto dormía plácidamente a mi lado, me senté en el balcón de nuestro apartamento con una copa de vino, observando las luces de la ciudad. El aire frío de la noche me ayudaba a mantener la claridad mental que necesitaba. Fue entonces cuando, en lugar de romper en llanto, una extraña calma me invadió. Recordé que Roberto había heredado recientemente una considerable suma de dinero de su padre fallecido, aproximadamente $3 millones, y que nuestro acuerdo prenupcial tenía una cláusula específica sobre infidelidad, una que él había insistido en incluir, irónicamente, para protegerse. Durante las siguientes semanas, mantuve una fachada de normalidad absoluta. Seguí siendo la esposa dedicada que siempre había sido, incluso mejoré mi actitud hacia Roberto. Preparaba sus desayunos favoritos, planchaba sus camisas con más esmero que nunca, y mostraba un interés renovado en sus interminables historias sobre su trabajo en la firma de arquitectura. Organicé más cenas en casa, invitando casualmente a Lucía con más frecuencia. Ella, consumida por la culpa, al principio se mostraba reticente, pero mi insistencia y aparente ignorancia la fueron relajando. Mi plan era meticuloso, cada movimiento estaba calculado con la precisión de un relojero suizo. Comencé a mencionar casualmente que Roberto y yo estábamos teniendo problemas, que lo sentía distante. Le confié a Lucía mis preocupaciones sobre nuestro matrimonio, sabiendo que cada palabra mía alimentaba su esperanza de tener una oportunidad con él. Mientras tanto, contraté a un investigador privado, el mejor que el dinero podía pagar, para documentar cada encuentro, cada mensaje, cada momento que compartían a mis espaldas. Las facturas del investigador eran astronómicas, pero sabía que sería una inversión que daría sus frutos. Lo más fascinante era observar cómo ambos caían en mi trampa, como mariposas atraídas por una luz mortal. Roberto empezó a mostrarse más descuidado con sus encuentros, confiado en mi aparente ingenuidad. Dejaba su teléfono desbloqueado más a menudo, llegaba tarde sin dar explicaciones convincentes, y comenzó a tener reuniones de trabajo los fines de semana. Lucía, por su parte, comenzó a vestirse diferente, a arreglarse más cuando sabía que él estaría presente. Compraba perfumes nuevos, se hacía tratamientos de belleza, y siempre encontraba excusas para pasar por mi casa cuando sabía que Roberto estaría allí. La culpa en sus ojos cuando me abrazaba era casi tangible, pero yo solo sonreía y le decía lo importante que era su amistad para mí. Durante esos meses, convertí mi dolor en combustible para mi venganza. Cada noche, después de acostar a Mateo, me encerraba en mi oficina para revisar las actualizaciones del investigador privado. Las fotos de sus encuentros en cafeterías discretas, los registros de sus llamadas, las reservaciones en hoteles, todo iba construyendo un caso sólido e irrefutable. También me aseguré de documentar cada centavo de la herencia de Roberto, cada inversión, cada propiedad. Contraté a un abogado especialista en divorcios, uno con reputación de ser despiadado, y le pagué por adelantado con mis ahorros personales. Un día, después de 3 meses de recopilación de evidencia, organicé una cena especial. Había invitado a varios amigos en común, incluida Lucía, por supuesto. La fecha no era casual, era el aniversario de cuando Lucía y yo nos conocimos en la universidad, un detalle que sabía que la haría sentir especialmente culpable. Durante la velada, actué como la anfitriona perfecta, sirviendo el vino favorito de Roberto y preparando los platillos que más le gustaban. La casa estaba impecable, las velas encendidas creaban una atmósfera íntima, y la música de fondo era una selección de las canciones favoritas de todos los presentes. Cuando todos estaban suficientemente cómodos,
después del postre y en medio de las risas y conversaciones animadas, me levanté para hacer un brindis. El tintineo de mi copa contra mi anillo de matrimonio creó un silencio expectante en la sala. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comencé, con una sonrisa que no delataba mis verdaderas intenciones. Especialmente a ti, Lucía, mi mejor amiga, quien ha estado tan cerca de nuestra familia, más cerca de lo que imaginaba. El color abandonó sus rostros cuando, con un clic en el control remoto, proyecté en la pared de la sala las fotos del investigador privado. Imágenes de sus encuentros, capturas de pantalla de sus conversaciones, todo perfectamente documentado y organizado cronológicamente. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de una copa cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. Roberto, cariño, continué con una calma que heló la sangre de todos los presentes. ¿Recuerdas la cláusula de infidelidad de nuestro acuerdo prenupcial? Esa que dice que en caso de engaño comprobado, el cónyuge infiel pierde todo derecho sobre los bienes comunes y las herencias recibidas durante el matrimonio. La expresión de horror en su rostro mientras procesaba las implicaciones de mis palabras fue impagable. Lucía, por su parte, comenzó a sollozar, intentando balbucear una explicación que nadie quería escuchar. Los demás invitados se removían incómodos en sus asientos, siendo testigos involuntarios de la destrucción de dos relaciones fundamentales en mi vida. Pero esto solo era el comienzo de mi venganza. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo tenía preparada una segunda parte de mi plan, una que transformaría su traición en mi mayor triunfo financiero y personal. Porque mientras ellos creían que me estaban engañando, yo estaba tejiendo una red tan intrincada que cuando quisieran escapar, ya sería demasiado tarde. El caos que siguió a mi revelación fue exactamente como lo había anticipado. Roberto intentó acercarse a mí, tropezando con sus propias palabras mientras trataba de explicar lo inexplicable. Lucía, entre lágrimas, suplicaba mi perdón mientras nuestros amigos comenzaban a abandonar silenciosamente la casa, evitando ser parte del drama que se desarrollaba frente a ellos. No te molestes en explicar nada, Roberto, dije con una tranquilidad que pareció desconcertarlo aún más. Ya contraté a un abogado. Mañana recibirás los papeles del divorcio en tu oficina. Por cierto, empaqué todas tus cosas, las encontrarás en el garaje. Lo que siguió durante las próximas semanas fue un torbellino de acontecimientos que yo había orquestado meticulosamente. Roberto se mudó temporalmente a un hotel, mientras Lucía desapareció completamente de la escena social, llamando enferma a su trabajo y desactivando sus redes sociales. Lo que ellos no sabían era que esto era exactamente lo que yo esperaba. Mi siguiente movimiento fue filtrar accidentalmente algunas de las fotos comprometedoras a nuestro círculo social. No todas, por supuesto, solo las suficientes para que la reputación de ambos comenzara a desmoronarse. Roberto, como socio en una prestigiosa firma de arquitectura, comenzó a sentir la presión cuando los rumores llegaron a sus clientes conservadores. Lucía, quien trabajaba como profesora en un colegio privado católico, empezó a recibir miradas desaprobatorias de los padres de familia. Mientras tanto, yo me presentaba como la esposa fuerte y digna que seguía adelante por el bien de su hijo. Comencé a frecuentar más el gimnasio, renovar mi guardarropa y casualmente me encontraba con potenciales clientes de Roberto en eventos sociales. Mi imagen de víctima resiliente contrastaba perfectamente con sus reputaciones en declive. El golpe maestro vino cuando mi abogado presentó toda la evidencia en la corte. No solo teníamos pruebas de la infidelidad, sino también un detallado registro financiero que demostraba cómo Roberto había estado usando dinero de la herencia para financiar sus encuentros con Lucía. Hoteles de lujo, regalos caros, viajes de negocios que resultaron ser escapadas románticas, todo quedó expuesto. Pero aquí viene la parte más dulce de mi venganza. Mientras Roberto estaba distraído lidiando con el escándalo y el inminente divorcio, yo había estado moviendo silenciosamente mis fichas en el mundo empresarial. Resulta que la herencia de su padre no solo incluía dinero en efectivo, sino también acciones en una prometedora empresa de tecnología. Acciones que, gracias a la cláusula de infidelidad y mi meticulosa documentación legal, ahora me pertenecerían. Una tarde, mientras revisaba documentos con mi abogado, recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba rota, desesperada. Me pidió encontrarnos en nuestra cafetería favorita, donde solíamos reunirnos cada semana antes de que todo esto sucediera. Decidí aceptar, curiosa por ver qué podría decir para justificar sus acciones. La encontré sentada en nuestra mesa habitual, pero apenas la reconocí. Las semanas de aislamiento habían hecho mella en ella, había perdido peso, su pelo estaba descuidado y sus ojos, anteriormente brillantes,
parecían apagados y rodeados de ojeras. Camila, comenzó, con voz temblorosa, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que Roberto me está dejando. Dice que no puede manejar el escándalo, que necesita salvaguardar su carrera. Me prometió que dejaría todo por mí, pero tuve que contener una sonrisa. Por supuesto que Roberto la estaba dejando. Era exactamente lo que yo había previsto. Un hombre que traiciona a su esposa no dudaría en traicionar a su amante cuando las cosas se pusieran difíciles. Sabes, Lucía, respondí, revolviendo tranquilamente mi café, siempre admiré tu inteligencia, pero esta vez me decepcionaste. ¿De verdad creíste que un hombre que engaña a su esposa y traiciona a su familia sería fiel a la mujer con quien engañó a esa familia? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras continuaba. He perdido mi trabajo en el colegio. Los padres presentaron una queja formal cuando se enteraron. Mi reputación está destruida. Mis padres apenas me hablan. Todo por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de dar la cara por mí. Mientras la observaba desmoronarse frente a mí, una parte de mi corazón se retorció. Esta mujer había sido mi mejor amiga durante más de una década. Habíamos compartido tantos momentos, tantos secretos. Pero entonces recordé todas las veces que me había mirado a los ojos mientras se acostaba con mi esposo, y cualquier rastro de compasión se evaporó. ¿Quieres saber algo interesante?, dije, inclinándome hacia adelante. Las acciones de la empresa de tecnología que heredó Roberto. ¿Sabías que acaban de anunciar una fusión con una multinacional? Su valor se triplicará en cuestión de semanas. Y gracias a ti y a tu pequeña aventura con mi esposo, todas esas acciones ahora son mías. Vi cómo la comprensión se dibujaba lentamente en su rostro. No solo había perdido a Roberto, su trabajo y su reputación, sino que había sido un peón involuntario en mi plan para obtener una fortuna considerable. Pero, ¿tú lo sabías? ¿Sabías lo de las acciones cuando, balbuceó, comenzando a entender la magnitud de mi estrategia? Digamos que aprendí algo importante de esta experiencia, Lucía. Nunca subestimes a una mujer traicionada con acceso a buenos abogados y mejor información financiera. La vida tiene una manera curiosa de dar vueltas. 3 meses después de mi encuentro con Lucía en la cafetería, me encontraba sentada en la oficina de mi nuevo asesor financiero, revisando el imperio que había construido sobre las cenizas de mi matrimonio. Las acciones habían rendido incluso mejor de lo esperado, y mi nuevo equipo legal había asegurado que Roberto no pudiera tocar ni un centavo. Pero la verdadera sorpresa llegó una tarde de martes, cuando mi asistente me informó que Roberto estaba en la recepción de mi nueva oficina, insistiendo en verme. Decidí recibirlo, curiosa por saber qué podría querer después de todo este tiempo. Lo encontré casi irreconocible. El antiguo Roberto, siempre impecablemente vestido y seguro de sí mismo, había sido reemplazado por una versión descuidada y aparentemente derrotada. Su traje, aunque caro, estaba arrugado, y una barba de varios días cubría su rostro. Camila, comenzó, su voz ronca, necesito tu ayuda. La firma, están considerando expulsarme como socio. Los clientes están nerviosos, y los rumores. Los rumores que tú mismo creaste con tus acciones, interrumpí, manteniendo mi voz neutral mientras observaba su reacción. Se pasó una mano temblorosa por el pelo. Lo sé, pero hay más. Lucía, ella está embarazada. La noticia me golpeó como un balde de agua fría, no porque me importara, sino porque no lo había previsto en mis cálculos. Por primera vez en meses, sentí que perdía momentáneamente el control de la situación. Está de 3 meses, continuó Roberto, hundiendo su rostro entre sus manos. Dice que quiere que nos casemos, que formemos una familia, pero yo no puedo. Mi reputación ya está por los suelos, y un escándalo más. Mientras lo observaba desmoronarse frente a mí, recordé algo que mi madre solía decir: la venganza es un plato que se sirve frío, pero el karma es un buffet completo. Y aquí estaba, presenciando cómo el karma servía su propio tipo de justicia. ¿Sabes algo curioso, Roberto?, dije, levantándome para servirme un vaso de agua. Cuando descubrí tu aventura con Lucía, pensé que mi mundo se acababa. Pero ahora me doy cuenta de que me hiciste un favor. Mírame, soy más fuerte, más rica y más feliz de lo que jamás fui contigo. Camila, por favor, suplicó, si pudieras hablar con los socios de la firma, explicarles que no hay resentimientos entre nosotros. ¿Y por qué haría eso?, pregunté, genuinamente curiosa. Por Mateo, respondió, mencionando a nuestro hijo por primera vez.
Él merece tener un padre que pueda mantenerlo, darle una buena vida. La mención de nuestro hijo me hizo hervir la sangre, pero mantuve la compostura. ¿Ahora te preocupas por Mateo? Después de meses sin llamarlo, sin preguntar por él. Roberto se hundió más en su silla, derrotado. He cometido tantos errores. Sí, lo has hecho, confirmé. Y ahora estás a punto de cometer uno más al venir aquí a pedirme ayuda. Pero te diré algo, no voy a interferir ni para ayudarte ni para hundirte más. Tu vida, tus decisiones, tus consecuencias. Mientras lo veía salir de mi oficina, con los hombros caídos y la cabeza baja, recibí un mensaje de texto. Era de Lucía, necesitamos hablar. Es importante. Sonreí para mis adentros. La cuarta parte de mi plan estaba a punto de comenzar, y sería la más interesante de todas. El mensaje de Lucía no me sorprendió. Ya sabía del embarazo, gracias a Roberto, pero decidí reunirme con ella una última vez. Elegí un restaurante elegante en el centro de la ciudad, donde sabía que nos veríamos obligadas a mantener la compostura. Cuando llegó, su embarazo era apenas visible bajo un vestido suelto. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas sosteniendo su bolso. Supongo que Roberto ya te contó, comenzó, sin rodeos. Sí, felicitaciones, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Aunque debo admitir que me sorprende que quieras casarte con un hombre que te abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Lucía bajó la mirada hacia su vaso de agua. En realidad, hay algo que necesitas saber. Algo que ni Roberto sabe todavía. Mi intuición se activó inmediatamente. Después de meses de manipular situaciones, podía oler una revelación importante a kilómetros. El bebé, continuó, su voz quebrándose, no es de Roberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomé un sorbo de mi vino, procesando esta nueva información. ¿Recuerdas a Miguel, el socio principal de la firma de Roberto?, preguntó, aunque era una pregunta retórica. Por supuesto que lo recordaba, el mentor de Roberto, casado, con 3 hijos. Cuando Roberto me dejó, estaba destrozada. Miguel se acercó para consolarme, una cosa llevó a la otra. No pude evitar soltar una carcajada, atrayendo miradas de las mesas vecinas. La ironía era simplemente demasiado perfecta. Entonces, dije, recuperando la compostura, ¿planeas decírselo a Roberto? No sé qué hacer, confesó, las lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. Miguel quiere mantenerlo en secreto, me está presionando para que me case con Roberto y finja que el bebé es suyo. En ese momento, sentí algo que no esperaba, lástima. Lucía había caído en su propia trampa de mentiras y engaños, y ahora estaba atrapada en una red mucho más complicada que la que había tejido conmigo. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, dije, inclinándome hacia adelante. Que todo este tiempo pensaste que eras la otra mujer en la vida de Roberto, cuando en realidad eras solo otra pieza en un juego mucho más grande. Le expliqué entonces cómo había utilizado su aventura con Roberto para asegurar mi futuro financiero, cómo cada paso que dieron jugó a mi favor. Pero ahora, continué, tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Por primera vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó, confundida. Saqué un sobre de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. Aquí hay un cheque por una cantidad considerable. Úsalo para empezar de nuevo, lejos de aquí. Lejos de Roberto, de Miguel, de todo este desastre. Tu bebé merece un comienzo limpio. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó, mirando el cheque con incredulidad. No lo hago por ti, respondí honestamente. Lo hago porque alguna vez fuiste mi mejor amiga, y porque he aprendido que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en cómo eliges terminar la historia. 2 semanas después, Lucía desapareció de la ciudad. Roberto recibió una carta explicándole toda la verdad sobre el bebé. Miguel renunció abruptamente a la firma, citando razones personales. Y yo finalmente sentí que el círculo se había cerrado. Mateo, mi hijo, me preguntó una noche mientras lo arropaba, «Mamá, ¿extrañas a papá?» No, cariño, respondí con sinceridad. Pero estoy agradecida. ¿Por qué?, preguntó con curiosidad infantil. Porque a veces las personas que nos lastiman nos hacen más fuertes. Y porque aprendí que la mejor venganza no es destruir a quienes nos traicionaron, sino construir algo mejor de las ruinas que dejaron. Hoy, 3 años después,
Mi empresa de inversiones es una de las más respetadas en el sector. Roberto trabaja en una pequeña firma en otra ciudad. Lucía, según he oído, vive en el extranjero con su hijo y ha encontrado la paz que buscaba. Y yo finalmente entendí que la verdadera victoria no está en el dolor que causas a otros, sino en cómo transformas tu propio dolor en poder.